Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Maya Televisión presenta Al Fin de la Noche. Bienvenidos. Al Fin de la Noche. La bienvenida para la teleaudiencia que sigue esta producción periodística desde la costa norte de Honduras. Es el único noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula que se hace la producción desde la Escuela de Locutores y se sirve a la matriz de la compañía televisora Maya Televisión en Tegucigalpa, y ahí sale a nivel nacional con las redes sociales, el sistema satelital, la banda HD. La gente se queja y reclama, pero en mi televisor dice, ya no agarro, dice, tal canal. Y empiezan a hacer los planteamientos. La situación es que la televisión de Honduras entró a la tecnología HD y los televisores que no tienen HD no pueden agarrar o captar la señal de los transmisores modernos que fueron instalados. Pero la banda abierta está, pero usted tiene que tener ese televisor. Lo que sucede también es que no fue informada la población que había un inventario en las tiendas que venden televisores que iban a tener esa fracción o esa limitación. Pero dicen, agarro tal canal, tal y tal canal. Digamos, agarra unos 10 canales todavía, así en banda abierta. Bueno, ellos es que no se han pasado al HD o es que dejaron el televisor análogo y dejaron la tecnología HD. Pero el caso de Maya Televisión tiene banda abierta en el país y usted perfectamente sin necesidad de satélite, sin necesidad de red social, sin necesidad de los cables, perfectamente en banda abierta. Usted agarra una señal en esos televisores plasma porque ahí es donde está el HD. Por lo demás, la situación que ocurrió el 4 de octubre, el apagón de las redes sociales, especialmente el WhatsApp y el Facebook, que está lleno en Honduras. Y ahí pues está la otra aplicación, el Telegram, pues estuvo activa, pero también colapsó en vista de la migración de los que usan Facebook y WhatsApp, Twitter también. No, como que usted quiere entrar a un estadio y esté repleto la puerta, el portón, va a tener dificultades. Pues estas son las explicaciones que le estamos dando a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, porque tenemos estaciones de radio que hacen el acompañamiento. Ya se dio la advertencia que habrá un apagón del FM en Honduras. Lo dejamos para 9 años, pero consideramos que así como es la tecnología de sorpresiva, que cada 6 meses está presentando una novedad, será como quien dice algo mucho más rápido. Ya está la primer moto voladora, la fabricaron las casas automotrices
y se le entregaron a la policía de Estados Unidos. Ya está el vehículo, el carro volador, lo tienen eléctrico, lo tienen con combustible y lo tienen sin combustible, incluso lo tienen sin hélices, sin absolutamente nada. Y también lo tienen en prueba y ya muy pronto esto será una realidad. La compañía Hyundai tiene preparado una muestra como en 50 países para poner el carro volador a manera de taxi y algunos compradores que lo harán de manera directa. Señoras y señores, desde la ciudad de San Pedro Sula queremos tomarle el pulso político a Honduras y lo estaremos haciendo hasta que lleguemos exactamente a la víspera de las elecciones generales, si es que hay. La incertidumbre, ese pánico, esa expectativa está si tendrá elecciones generales en Honduras. Nunca en la historia se había dado eso, que no hay minuto, que no exista hora, que no exista día en que estemos pensando si habrá algún golpe de estado técnico, si habrá alguna sustitución, qué maniobra política podrán hacer los poderes fácticos de este país. En esta oportunidad, el Partido Nacional, que durante 12 años ha hecho y ha deshecho, 12 años con 6 meses, porque los 6 años de Roberto Micheletti Bahín son obra y gracia del Partido Liberal, del Partido Nacional. Y ahora pues estamos con fuerzas políticas, hombre, hasta 2 candidaturas presidenciales independientes tenemos. En San Pedro Sula tenemos 2 candidaturas independientes a la municipalidad y pues las planillas de diputados en los 18 departamentos y las alcaldías en 298 municipios que están haciendo alianza, los del Partido Libre con el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal con el Partido Libre, el Partido Nacional con la Democracia Cristiana, con la Unificación Democrática y con todas esas bisagras que tiene la política. Esa es otra cosa. Para que tengamos un panorama a esta fecha, cuando vamos avanzando con las proporciones del calendario del Consejo Nacional Electoral del mes de octubre, hemos invitado a un directo joven, promesa de la política hondureña, aspira a un cargo de elección popular allá en Francisco Morazán, pero ha pertenecido por siempre a lo que denominamos aquí en Radio 1 y en Maya Televisión y Radio El Mundo, el Consorcio de Analistas de Honduras, esta vez vía Zoom desde Tegucigalpa. Moisés Ulloa, bienvenido al noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Moisés. Licenciado Aguilar, realmente es un gusto estar por primera vez en su programa con esta audiencia exquisita que usted tiene a esta hora de la noche. Yo sé que en estos momentos la gente se prepara para descansar, pero es importante conocer realmente la situación política del país, especialmente cuando estamos apenas a 50 y tantos días para las elecciones, unas elecciones importantísimas en Honduras. Así que estoy a sus órdenes para tener una conversación agradable y poder disipar cualquier duda y cualquier inquietud que usted así a bien tenga. Bueno, tenemos 4 potencias políticas: el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras ya completamente legalizado y unificado, ya no hay conflicto en Choluteca ni en el departamento de Cortés, ya todas las planillas están inscritas para municipios y para diputados y por supuesto la fórmula presidencial con los 3 designados. Tengo entendido que el 80% es gente joven, es inédita. El Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación Libre. El Partido Salvador de Honduras va en alianza con el Pino Social Demócrata. Partiendo de estas 5 fuerzas políticas, de las concentraciones que se han estado dando, de las actividades, las propuestas de programas de trabajo y lo que podríamos entender una medición de fuerzas en todo el país para que la población decida ese voto del 28 de noviembre. ¿Cuál es el análisis, cuál es la óptica que usted le puede tomar al país a estas alturas, licenciado Moisés Ulloa? Bueno, mire, en primera instancia me gustaría referirme a cómo usted abrió su programa, sobre el proceso y la inquietud que existe sobre el sistema electoral en sí.
Y esa es una realidad, no lo podemos obviar. O sea, a Honduras, al pueblo, nos han llevado prácticamente al límite y nos han dado una serie de discursos y una serie de ideas que nunca se concretaron en la realidad de los anhelos de un pueblo. ¿A qué me quiero referir con esto? Tenemos una ley electoral en primera instancia que es simplemente algo cosmético, no es profunda, es una ley que no contempla el principio fundamental de la segunda vuelta. Y ante esa realidad tenemos que entender que sea quien gane las elecciones en noviembre, va a ser realmente minoría. ¿A qué me refiero? Usted no puede tener un gobierno en el cual el 70% de las fuerzas lo oponen. Con el hecho de no tener una segunda vuelta, pues precisamente eso es lo que va a ocurrir y lo que usualmente ha ocurrido en Honduras en las últimas generaciones de elecciones. Esa es una realidad. Entonces, eso crea más suspicacia, el hecho de estar cambiando las reglas del juego en último momento, el hecho de que simplemente al final nos dan a tol con el dedo, como comúnmente se dice, y que no tenemos aquellas leyes que son profundas, aquellas leyes que realmente le toman el pulso al pueblo y lo que nosotros queremos para ir a un proceso electoral que sea claro, que sea limpio, que sea transparente y más importante, que represente la voluntad del pueblo. Porque al final lo que nosotros pretendemos como políticos y como Estado, que somos todos, es precisamente que el gobierno sea legítimo. Y la única manera que podemos tener un gobierno legítimo es que cuando se den los resultados de una elección, pues esos resultados sean creíbles y sean aceptados, no por los ganadores, obviamente, sino que por los perdedores. Pero cuando el 70% de la población, que va a ser más o menos el caso de estas elecciones, se va a considerar que perdió el sistema, o sea, que perdió la elección, es cuando todavía ese proceso debe ser mucho más fuerte y debe ser mucho más saludable para que la democracia de nuestro país perdure. En este caso, pues obviamente al no existir una ley electoral robusta, al no tener un principio en donde verdaderamente creamos nosotros que se pueda respetar la voluntad del pueblo, entonces sucede lo que está pasando en todas las encuestas, que tenemos cerca de arriba de un 40% de la población indecisa o una población que dice que no va a salir a votar el día de las elecciones. Ese tristemente es el gran ganador ahorita de las elecciones. El hecho de tener esa gran cantidad de compatriotas que no tienen credibilidad o que en este momento todavía no están seguros por quién salir a votar. ¿Qué es lo que toca? Pues lo que toca, licenciado, es el gran reto a las personas que estamos participando en la política de verdaderamente motivar a las personas a salir a votar. Porque ese es un punto fundamental. Aún con todas las fallas que pueden existir en el sistema, aún con esa sombra oscura y profunda que tenemos de un fraude electoral, debemos de entender que el voto masivo puede acabar con cualquier fraude y que con el voto masivo verdaderamente se puede expresar la voluntad del pueblo y que con eso podemos llegar, una vez depositado su voto, a salir masivamente a defender esa voluntad y volvernos nosotros veedores del sistema cuando obviamente todos los procesos electorales y los organismos que tenemos no cumplan con esa norma. Le toca al pueblo, por lo tanto, hacer la diferencia, licenciado. Independiente a todos los cuestionamientos y señalamientos que tuvo el Tribunal Nacional de Elecciones que presidió el célebre David Matamoros Baxon, el inventor de la curva de Baxon, pero el proceso electoral, tanto en la segunda parte de la denominada reelección ilegal o inconstitucional de Juan Orlando Hernández, como en la primera parte, incluso con los otros miembros magistrados que ha tenido este organismo, no habíamos tenido esa incertidumbre
ni habíamos llegado a esto que usted acaba de mencionar y que otros analistas también los tienen. El 40% de la población está indecisa para salir a votar. Es decir, no tienen idea por quién votar o están, como que dice, renuentes a votar. Para usted, exactamente, ¿qué es lo que los lleva a esta posición? El alto nivel de corrupción, la falta de obras más puntuales en materia social, de infraestructura que necesitan las comunidades, o casos tan cercanos como la tormenta ETA, Iota, donde la gente ha sufrido, sigue sufriendo, y también la situación del coronavirus con los hospitales móviles, 1.200 millones de lempiras aproximadamente, que se esfumaron los 90 y pico de hospitales que prometieron construir y que no se han construido, más esa calamidad que permite a toda una gran comunidad, estamos hablando de 139,000 almas que están allá en la frontera, que no son 139,000 posibles votantes, porque son todos adultos, podríamos decir que la minoría son jóvenes. Todo esto lleva a lo que usted podría analizar, licenciado Moisés Ulloa. Mire, es verdaderamente triste para una democracia cuando la población considera que su voto no cuenta. Eso es lo peor que nos puede suceder a nosotros como demócratas, porque cuando eso pasa, cuando eso precisamente sucede, entonces somos gobernados por los malos. Y cuando me refiero a los malos, no en el concepto intrínseco de lo que es malo y lo que es bueno, me refiero a las personas que manejan la política de manera correcta, a las personas que verdaderamente representan a su pueblo. Porque aquí hemos cambiado el sentido y aquí el presidente se convierte prácticamente en el amo y el señor del universo. Y no es así. Tenemos que entender que el presidente de la República es simplemente un empleado público más y se debe a su pueblo. Es un representante del pueblo. Y los diputados, específicamente en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, son precisamente eso, representantes de cada uno de sus departamentos, de cada uno de sus municipios. Pero aquí eso no ocurre. Aquí, una vez que usted sale electo, usted se considera el amo y señor, y usted hace y deshace basado en solamente los intereses individuales, particulares o de un partido político, y no los intereses de país. Entonces, cuando sistemáticamente eso ha sucedido, entonces el pueblo dice, es que aquí nada va a cambiar. El pueblo dice, es que mi voto no cuenta. El pueblo dice, es que aquí ya lo tienen todo arreglado. Y entonces luchamos nosotros, no solamente con un cambio de país, sino que con el cambio de la idiosincrasia, que durante años precisamente esos malos políticos, esos politiqueros, esos políticos tradicionales han ido inculcando en nuestro pueblo y en nuestra nación, para mal, porque esa es la única forma en que ellos mantienen y se sostienen en el poder. Esa es la única manera que ellos mantienen su continuismo en el poder. Un pueblo enfermo, un pueblo sin esperanza, un pueblo sin educación es el mejor fertilizante para que ellos continúen haciendo su corrupción y continúen manteniéndose en impunidad. Entonces el pueblo tiene que despertar. Y yo le digo al pueblo en esta noche, en este momento, antes de que se vayan a descansar, que piensen el poder genuino que ustedes tienen en su voto. A la juventud de mi país, que son más de 500,000 de jóvenes nuevos votantes, que en este momento están tomando esa decisión si salir a votar o no salir a votar. Les digo que en las manos de ustedes, en su toma de decisión, verdaderamente está el poder. Sí se puede cambiar el país. Sí efectivamente podemos hacer que esos corruptos y esos malos politiqueros paguen por las cosas erróneas que ellos han hecho. Pero para eso tienen ustedes que dar el paso al frente. Tienen que dar ustedes la voluntad contundente de salir a votar. No solamente en principio de convicción de uno, sino que también de usted poder traspasar su entorno
y convencer a otros que salgan a votar. Y una vez que eso ha sucedido, a la hora del cierre de las urnas, salir todos a defender su voluntad en sus barrios, en sus colonias, en su centro de votación, que usted lo tiene cerca, a cuadras de donde usted vive. Sea usted el veedor para asegurarse de que efectivamente el conteo sea real. Miren, usted habló también al inicio del programa, licenciado, de la tecnología. Hoy por hoy en Honduras hay más celulares que incluso personas. Hay más celulares que incluso las personas que van a salir a votar en noviembre. Ahí tiene usted la herramienta más potente. Ese es el arma más fuerte para defender la democracia en este momento, es precisamente su celular. Nadie le puede a usted detener de que al momento de que se abran esas urnas, que usted esté presente y que usted le pueda tomar fotografías al evento, videos al evento y fotografías y video a las actas. Y eso usted lo debe de hacer viral. Ese es el arma más potente. Bajo ese componente, si el pueblo verdaderamente así lo decide, podemos vencer el fraude y podemos, sobre todo, vencer a los políticos de siempre, a estos que nos tienen hincados en la miseria, en la ignorancia y en la enfermedad. La tecnología se convierte en una herramienta precisa, dinámica, de mucha utilidad. Usted sabe que ha habido una gran discusión por el sistema de transmisión. El TREP, las dos concejales, la del Partido Liberal, Ana Paola Hall, la del Partido Libertad y Refundación, Libre, Henry Moncada, contra el señor Kelvin Aguirre. Hoy ha dicho que él, a pesar de haber firmado el contrato con la compañía argentina, dice que él no se responsabiliza por las irregularidades que se puedan dar. Pareciera que no estamos actuando con banderas limpias en esta situación y las tecnologías se vuelven en trampas. Recordemos las elecciones generales de noviembre del año 2017. Primero, los cortes de energía eléctrica y luego las caídas del sistema, más de 600 veces, y luego el aparecimiento de los tales votos rurales. La sorpresa que se va a dar en 28 de noviembre del año 2021, eso es lo que la gente pasa, como quien dice, en ascuas. Y cuando se dio el apagón, la caída de las redes sociales, pues aquí en Honduras y en las mismas redes, al aparecer de nuevo, uno lee, es que estaban practicando el nuevo fraude que se van a dar aquí en el país. Es que efectivamente, licenciado, o sea, el fantasma lamentable de decir las elecciones estilo Honduras permanece y se traspasa, así como la pobreza, así como la ignorancia, de generación en generación en generación. Nos han ido acostumbrando con un garrotazo contra la democracia a decir que las elecciones estilo Honduras es que no se gana en la votada, sino que se gana en la contada. Y que a medida que han ido colocando ciertos parámetros, simplemente vencen esos parámetros como los que usted habló, los parámetros tecnológicos, y siempre hacen de las suyas los politiqueros. Esa es una realidad. Yo no puedo venir aquí a su programa a decir de que no hay un fraude en proceso. Y yo no puedo tampoco decir de que esos malos políticos desean su continuismo, porque necesitan del poder para mantener su libertad y para mantenerse en impunidad de todas las malas obras que ellos han realizado, de todos los delitos que ellos han incurrido. Pero entonces, ¿qué nos toca? Nos toca precisamente que esa mayoría silenciosa, que esa mayoría de los buenos hondureños, determinemos de que Honduras vale la pena hacer un sacrificio de un día, de 24 horas, ese 28 de noviembre, y que todos nos volvamos sinceramente soldados de la patria, y soldados en el buen sentido de la palabra, en el sentido del amor que le tenemos a nuestro Honduras, en el sentido de que todos nosotros tenemos un familiar que se ha ido del país. Y mire, licenciado, la gente se ha ido del país, unos ilegales
otros que han tenido la suerte y la posibilidad de irse legales, pero la fuga de las mentes, la fuga de la mano de obra de este país ha sido de millones de personas. Y esa es una gran tristeza. Cuando usted habla con los jóvenes, ahora que yo estoy en política y que verdaderamente he tenido ese acercamiento, y escuchar que lo primero que sale de la boca de ellos después de decir es que aquí nada cambia, es que yo me voy a ir del país. Esa es una tristeza. Porque cuando eso ocurre, licenciado, es el momento, como dicen, cuando usted termina su programa, apaga su micrófono y apaga la luz y se va. Y cuando eso pasa, dejamos el país en las manos de los peores. Y eso tiene que cambiar. Entonces yo sí motivo a la gente, a pesar de que el panorama es oscuro y que hoy estamos en la noche, a las 5:30 de la mañana va a salir siempre el sol. Y el sol va a alumbrar para todos. Nosotros podemos ser ese rayo de esperanza. Y por eso yo los motivo a ustedes de que sí podemos cambiar las cosas, que sí podemos hacer la diferencia y que sí podemos volver a Honduras, a esa Honduras donde todos éramos uno, donde todos nos conocíamos con los vecinos, donde podíamos salir a jugar, donde podíamos nosotros levantar un negocio prácticamente de la nada y que ese negocio fuera próspero. Y lo más importante, donde fuéramos solidarios unos con los otros. Esa Honduras de antaño la podemos hacer realidad. Y podemos nosotros cambiar esa estructura nefasta, ese sistema corrupto en el cual se basan estos malos políticos y convertirle en una Honduras digna, en una Honduras de verdad y en una Honduras de justicia. Estructura nefasta, sistema de corrupción. La trampa con la tecnología lleva a otra compañía y son los millones y millones de lempiras que se han tomado de los impuestos del pueblo, de los tres poderes del Estado, porque aquí no se escapa nada, hasta el dinero de las Fuerzas Armadas, hasta el dinero de la policía, el dinero del Ministerio Público y hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el dinero de la educación, el dinero de la salud, se ha tomado para comprar votantes. Y decía el reverendo Mario Fumero aquí en una comparecencia de Maya Televisión, al hondureño, al pobre, le gusta que le mientan. Realmente tiene cierta razón el reverendo Fumero, pero yo creo que lo que más se da acá es la ignorancia y la necesidad. Y él mismo dijo que la ignorancia es una gran aliada de la miseria. ¿Quiénes tienen el pisto para comprar votos, para pagar coordinadores, para pagar la campaña, esas monstruosas campañas publicitarias? El Partido Nacional, el Partido Liberal y hasta ahora el Partido Libre, porque reciben una buena tajada, unos 80 millones de la deuda política. Ya estructuras como la del Partido Salvador de Honduras, que viene sin un centavo de parte del Estado, de las municipalidades, sin tener empleados enchambados o no tener esas fuentes de ingreso, porque tengo entendido que solo tenían allí a un coordinador que era hermano de un hombre que fue señalado de narcotráfico y que inmediatamente renunció y que el partido lo quitó inmediatamente para mostrarse en transparencia. Y ahí por lo demás que me conste, tienen que bolsearse todos los que van por cargos de elección popular en el Partido Salvador de Honduras y otros de los que están en la contienda y también los dos aspirantes en candidaturas independientes. Es correcto, licenciado. Mire, cuando nosotros nos dimos cuenta que en los informes presentados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que hablaron que solamente en el año pasado 75,000 millones de lempiras se habían robado del tema de la pandemia en este país. Eso sinceramente debe ser la bofetada más grande que nos tiene que hacer despertar a todos. Mire, yo he sido parte de los movimientos ciudadanos y sociales de protesta pacífica en el país.
Nosotros estuvimos, y lo voy a decir con nombre y apellido, que es un gran compañero, a pesar de que no es de mi partido. Él es de Libre, que es Miguel Briceño. Con Miguel Briceño estuvimos 3 días, prácticamente acampamos enfrente del hospital móvil, de la Lata móvil, que está en Tegucigalpa. Y acampamos prácticamente nosotros 2 solos. Luego llegaron algunas personas y luego se incorporó el resto del pueblo, pero durante 3 días ahí estuvimos con un eslogan: si este fuera narcolaboratorio, ya estuvieran fusionando. Nos robaron todo. Honduras es un país rico, lo han empobrecido. No es cierto cuando usted escucha que diga Honduras es un país pobre. No somos pobres. ¿Por qué el hondureño cuando sale de las fronteras triunfa y tiene éxito? ¿Por qué nuestros compatriotas que están afuera de Honduras son los que sostienen la economía con todas las remesas que mandan y su trabajo productivo que ellos hacen? Porque el hondureño es capaz, pero nos han metido eso en la cabeza, precisamente porque eso es de lo que ellos se valen para mantenerse en el poder. Nos han empobrecido, no solamente en lo económico, sino que en lo espiritual, en nuestros valores y en nuestras ganas de luchar. Eso es lo que han hecho estos corruptos. Más allá de los 75 mil millones que se robaron, y los cuales se roban año tras año tras año, y correctamente lo que usted dice, y eso lo utilizan para la política, para comprar conciencia, para la bolsa solidaria, que te voy a hacer el piso digno, que te voy a poner un techo de tu casa, pero después no cambian. Generación tras generación en nuestro país viven en la ignorancia, en la pobreza, precisamente porque ellos así lo quieren. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa ecuación? ¿Cómo cambiamos esa fórmula? Muy sencillo, cambiemos las personas que nos gobiernan. No podemos tener resultados diferentes mientras tengamos las mismas personas gobernándonos. Si usted mira la planilla del Partido Nacional, la gran mayoría son personas que se reeligen. Son personas los causantes de su sufrimiento. Son los causantes de haber levantado de una manera traidora a la patria y haber aprobado las sedes. Son esas personas que le dijeron sí a que se fuera a la máxima. Son esas personas que le dijeron sí a pasar un código penal de la impunidad. Son esas personas que dieron el préstamo precisamente para que tuviéramos unas latas móviles y que esa gente esté en impunidad mientras usted, el pueblo y muchos de la gente y amigos queridos se han muerto en esta pandemia. Y entonces, ¿cómo es posible que por una bolsa solidaria, por un piso que le pongan en su casa, usted vaya a votar por los mismos? Por eso que lo tienen esclavo a usted. Usted con su voto, al momento de que lo deposita a nombre de esos mismos políticos, usted se está poniendo las cadenas de la esclavitud. Usted es el responsable. Porque usted tiene en sus manos y en ese voto ese cambio. Y ese es el llamado a esa mayoría silenciosa, a ese 40 y tanto % que en este momento está diciendo no quiero salir a votar o no sé por quién votar. Yo le digo, salga a votar. No le voy a decir por quién va a votar. Yo tengo mi corazón y tengo mi candidato, pero le voy a decir algo, no vote por los mismos. No vote por los mismos corruptos. No vote por los mismos traidores a la patria. No vote por los mismos narcos que han convertido el gobierno prácticamente en un gobierno de narcoestado. No vote por ellos, pero salga a votar y defienda su voluntad. 24 horas es la que se pide. Y mire, pueblo, licenciado, este Congreso Nacional, póngale una gran atención a los diputados que usted va a escoger. No marque por los mismos. Este Congreso Nacional va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, va a elegir la nueva Fiscalía, va a elegir otros entes contralores del Estado. Estas decisiones que usted va a tomar en un día realmente lo van a tener a usted o para bien o para mal por los próximos 10 años, por la próxima década, porque la Corte supera los 4 años.
dura 7 años. El mismo fiscal también, el procurador. Por favor, ponga atención en eso. Le pedimos a la población 24 horas de sacrificio. Y si usted pone a las mujeres y a los hombres correctos en los cargos públicos, le vamos a devolver una década de prosperidad y bienestar para Honduras y para su familia. Nos permite una mensajería desde nuestra matriz Maya Televisión en Tegucigalpa y luego continuamos con esta comparecencia que realiza el analista Moisés Ulloa desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, con el departamento de prensa de Maya Televisión en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria en sus plataformas digitales, y la grande de Honduras, Radio El Mundo, en banda abierta FM para toda la zona norte del occidente, especialmente el Valle de Sula, San Pedro Sula. Unos mensajes y continuamos con esta exposición, con este balance, con la toma del pulso político al país, cuando estamos a unos 50, 53 días, el tiempo va pasando, para las elecciones generales. Y lo que estábamos hablando, esa incertidumbre, esa tensión, esa expectación, nos tiene completamente abrazados. Y es lo que ha llamado nuestro analista. La incertidumbre es una realidad política sobre las elecciones generales. El país anhela que cuando se den los resultados, que sean aceptados por los perdedores y también los ganadores, que a veces no están de acuerdo. Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Maya Televisión presentando el noticiario Al Fin de la Noche, una emisión a nivel nacional. Toda nuestra solidaridad para los isleños, especialmente los habitantes de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, luego de ese incendio donde las pérdidas materiales son desproporcionales, pocas veces visto así, un incendio en la cuestión material. En cuestiones humanas, sí. Honduras está entre los países que tiene una tragedia terrible. Los que se quemaron un 14 de febrero en el penal de Comayagua. Allí se desató una tragedia donde estamos prácticamente en una impunidad. El Estado todavía tiene esa deuda, incluso de dar una respuesta exactamente qué fue lo que pasó. Los protagonistas en ese momento, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, los jefes policiales, los jefes militares y el gobierno que estaba de turno, nunca dieron una puntualidad en cuanto a lo que sucedió. Tenemos otras tragedias en la cárcel de La Ceiba, en la cárcel de San Pedro Sula, la antigua, el penal de San Pedro Sula. Además, hay una investigación por una indemnización a familiares de hombres que murieron allí, en otra balacera, en otro fuego, y lo mismo que ha ocurrido en las grandes prisiones denominadas de máxima seguridad y que se han convertido en la máxima inseguridad del país. La presentación en esta oportunidad del analista Moisés Ulloa, tomando el pulso político al país. Con respecto a este prejuicio o la sospecha del fraude, de las trampas en el proceso electoral, cunden los señalamientos a las 4 potencias políticas, más en el Partido Nacional,
que tiene todo en sus manos, incluyendo las chequeras y las armas a través de la policía, las Fuerzas Armadas, el sistema mediático y buena parte de la iglesia, los púlpitos, especialmente la iglesia evangélica. El Partido Liberal, que viene de una oscura noche, pero muy oscura, luego de haberse auto ejecutado el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, su presidencial en aquel momento, Elvin Santos, que es protagonista en este momento, perdió las elecciones y en este instante pues ya tenemos allí lo que son los resultados en cuanto a las encuestas. Es muy bajo al hacer el sondeo en materia general. El Partido Libertad y Refundación, que ya después de 2 procesos electorales ya tiene representación en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral y en otros organismos. Ya tiene, como quien dice, un segundo cobro de deuda política, mientras que aquí el Partido Salvador de Honduras, la cuestión se trata pues que en el Partido Libre, esa sospecha de la izquierda, del socialismo, y en el Partido Salvador de Honduras, el señalamiento es a su máximo líder, que es voluble, que es inestable, que es pro empresarios por tener ahí a Pedro Barquero. ¿Cómo podríamos balancear la opinión en cuanto a la posición de cada una de estas instituciones que son las proyectadas a tomar el poder de Honduras, licenciado Moisés Ulloa? Mire, licenciado, analizando cada uno de los partidos políticos y con todo el respeto que se merecen, porque especialmente yo soy un candidato del Partido Salvador de Honduras y sin quererme entrometer en los asuntos internos de otros partidos, pero es importante desde la óptica del análisis de hacerlo ver. El Partido Nacional se encuentra simplemente secuestrado por el grupo más corrupto que nosotros hemos podido presenciar en la historia del país. Nunca antes un narco había llegado a gobernar y llegado a controlar un partido político como es el caso del Partido Nacional. Esa es una realidad y no lo dice Moisés Ulloa, sino que ustedes analizan todas las sentencias que se han dado en las cortes del Distrito Sur de Nueva York, especialmente los últimos narcos que fueron procesados y sentenciados ahí, hallados y encontrados como culpables, entre ellos el hermanito del actual gobernante de Honduras. Y ahí claramente dice que el Partido Nacional se volvió no en un partido político, sino que en una organización criminal. Le va a tocar duro a buenos nacionalistas, porque sí hay buenos nacionalistas, limpiarle la cara a ese Partido Nacional. Y cuando usted tiene un eslogan de parte del señor Nasri Afura de decir yo soy diferente, yo le digo a él de que él no puede ser diferente mientras esté rodeado de los mismos. Mientras lleve una planilla, pero total y completamente llena de delincuentes, de corruptos y de personas que tienen un pie, muchos de ellos en las cortes de Nueva York. El Partido Nacional requiere del poder para mantener su impunidad. Por eso van a ser capaces, así como ellos dicen, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y son capaces de hacer todo lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder. Porque precisamente eso es, y de eso se trata. Pierden el poder, van a perder la libertad. Y esa es nuestra meta y nuestro objetivo, que el Partido Nacional no tenga un día más en el poder. Mire, a mí me da vergüenza, para referirme a los otros partidos, a mí me da vergüenza como hondureño que ese sujeto que se llama presidente de Honduras vaya a terminar un segundo periodo ilegal en el país. Aún teniendo la cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas atrás de él y aún teniendo un montón de empresarios corruptos que también lo han mantenido. Pero que este pueblo y que esta oposición que nos llamamos nosotros no hayamos sido capaces de que hay un montón de caretas puestas y un montón de hipocresía que se llaman decirse
oposición cuando verdaderamente no lo son. Esa realmente es una bofetada al pueblo, de que este tipo termine su periodo ilegal e inconstitucional como el actual que él tiene. Luego tenemos el Partido Liberal, licenciado. Un partido liberal que se autodestruyó después del golpe de Estado y que no entendió cómo verdaderamente hacer una reingeniería para reinventarse como partido político. Yo vengo del Partido Liberal y orgullosamente le digo, yo fui luisista. Acompañé a Luis Zelaya en las elecciones anteriores. Fui parte de las personas que redactó su plan de gobierno. Y en ese sentido, me duele ver el Partido Liberal destruido y en manos de una argolla también corrupta y un narco lavador de dinero de ese esquema. Gianni Rosenthal no es narco, eso está claro, pero que lavó dinero para los narcos, por favor, por mucho que lo nieguen y por mucho que digan que no fui sentenciado en eso, ahí está claro y ahí lo dicen los documentos de Distrito Sur. Y que estas personas vengan después de salir de la cárcel a agarrar la presidencia de ese partido político, nos dice verdaderamente cómo está ese instituto, de simplemente podrido y acabado con los valores de lo que es verdaderamente el liberalismo del país. Finalmente, hablemos un poquito de lo que es Libertad y Refundación. Libertad y Refundación tiene su ideología y hay que respetársela. Ellos son un partido de izquierda. Si bien es cierto, hay muchos de la cúpula que se llaman de izquierda y lo que menos tienen son ser izquierdistas. Son oportunistas, no izquierdistas. Pero se declaran un partido de izquierda. Y hay que entenderlo como tal. Pero tiene pueblo. El Partido Libertad y Refundación tiene pueblo. Y yo he caminado junto a ellos por mucho tiempo en la protesta ciudadana. Son personas que no le tienen miedo a la calle, a defender sus derechos. Y por eso yo le guardo el mayor y el más grande de los respetos a la membresía de Libre. A las cúpulas podemos platicar, pero a los miembros de Libre, a esas bases de Libre que se fajan y que verdaderamente sí quieren un mejor país, el mayor de mis respetos. Y finalmente el Partido Salvador de Honduras, licenciado. Este es un partido que apenas tiene 1 año y 1 mes de haberse creado. Es un partido que viene personas de diferentes ámbitos políticos, de diferentes estructuras ciudadanas. Es un partido donde lo que nos une son 3 principios fundamentales. Número 1, parar la corrupción del país. Número 2, acabar la impunidad. Y número 3, tener un país con justicia y con verdad. Esa es la causa. Si bien es cierto, apenas en 1 año muchos de nosotros no tenemos un arraigo fuerte hacia el componente del partido, sí creemos en la causa. Y por eso estamos y por eso dimos el paso al frente y el paso contundente y firme. Y por eso creemos también en Salvador Narral, porque es un hombre en primer lugar que es el presidente electo. Y a mi manera de ver, la forma en cómo se inicia la reconstrucción del Estado de Derecho es poniendo al hombre que ganó las elecciones en la silla presidencial. Y ese se llama Salvador Narral. Y por eso estamos en esta lucha y por eso vamos a continuar haciendo el mayor y el más grande de los esfuerzos y espero que el pueblo nos favorezca y el pueblo entienda y despierte y nos acompañe en esa batalla que vamos a tener en noviembre. Al cierre de esta comparecencia, licenciado Moisés Ulloa, aparece un nuevo elemento el fin de semana a nivel mundial, pero especialmente en Europa y aquí en Latinoamérica, los denominados los Pandora's Papers, donde aparecen hondureños, 2 expresidentes, 3 funcionarios municipales del designado presidencial Ricardo Álvarez,
está el actual alcalde y aspirante a la presidencia por el Partido Nacional, Narria Pura, en ese escándalo terrible. Por supuesto que junto a eminencias y a prominencias emblemáticas del mundo. Pero una vez más, Honduras está salpicada y no será raro que aparezcan más, porque el desenvolvimiento de esos 12 millones de documentos por parte de 600 periodistas e investigadores del mundo asociados en un consorcio sacarán mucho más. Esto, como quien dice, se constituye en una desventaja, en una lápida para el Partido Nacional a corto tiempo para las elecciones generales, o hasta dónde la gente podrá desconocer esto al momento de votar y reconocer las dádivas, los pagos o la influencia o las mismas amenazas o la presión o a un buen fraude o a una buena trampa que se hará en el proceso electoral. Licenciado Aguilar, esta noticia nos sorprende, simplemente es más de lo mismo. Y mire qué bonito lo que hicieron, ¿verdad? Ese consorcio a nivel internacional de periodistas valientes, correctos, así como usted, licenciado. Imagínese un consorcio local de periodistas independientes con valor, como lo es usted y varios compañeros suyos y compañeras suyas que se unieran y realmente crearan un periodismo de investigación profundo en este país. No necesitaríamos de conocer los Panama Papers o los Pandora Papers o cualquier otro papers que venga. Simple y sencillamente seríamos capaces nosotros al interno de saber la basura que verdaderamente nos ha gobernado en este país. Pero el pueblo ya lo sabe. El pueblo ya sabe que son narcos, que son lavadores, que son corruptos, que son ladrones, que son mentirosos, pero ahí siguen votando por los mismos, un porcentaje mínimo, pero puede ser suficiente para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando el 40% está indeciso, está dormido, no quiere salir a votar, no le interesa, no quiere salir de esa burbuja, entonces ese 20% de corruptos que sí maman de esa teta de la corrupción y de la impunidad y son parte del mismo sistema corroído, corrupto, podrido, entonces ellos sí eligen a sus presidentes, sí eligen a sus diputados, sí eligen a sus alcaldes y el ciclo continúa. Entonces miren cómo terminamos, así como comenzamos esta noche. Por eso es importante que usted comprenda el poder que usted tiene con su voto y que no le mientan, que no digan que las cosas no pueden cambiar. No van a cambiar si usted no sale a votar. No van a cambiar si usted no defiende su voto. No van a cambiar si a usted no le interesa. Que diga que la política no me interesa. Entonces así las cosas no van a cambiar. Ya todos sabemos en este país quién es narco, quién es lavador, quién es corrupto. Todos lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué les seguimos nosotros agachando la cabeza? ¿Por qué seguimos votando por lo mismo? ¿Por qué seguimos permitiéndonos y quedándonos callados? Es el momento de despertar, Honduras. Es el momento de actuar. Ya no hay más mañana. Mucha gente que hoy estamos en cargo de elección popular, mucha gente lo hacemos creyendo fielmente que podemos representarles dignamente, ya sea en el Congreso o en la Presidencia de la República o en cualquier otro cargo que ellos vayan. Pero para eso lo necesitamos a ustedes, al pueblo consciente, a esa mayoría silenciosa que rompe esas cadenas, que rompe esa burbuja de conformismo y que salga masivamente a votar y que defiende el voto. Al fin de la noche, por Maya Televisión, estaciones de radio de San Pedro Sula asociadas en alianza, ha presentado al analista Moisés Ulloa desde Tegucigalpa. Él forma parte de un consorcio de analistas sociopolíticos, especialmente de la realidad nacional en todos sus quehaceres, pero también va aspirando a un cargo de elección popular en el Partido Salvador de Honduras. ¿Cuál es su casilla, licenciado Moisés Ulloa? Muchas gracias por Francisco Morazán. Estamos en la casilla 148. Los motivos: somos gente nueva, la gente de Francisco Morazán. Pueblo querido, por favor, denos su marca a toda la planilla de los diputados
del Partido Salvador de Honduras, que los vamos a representar dignamente. Hasta pronto y le deseamos... Muchas gracias. Buenas noches. Un placer haber estado con ustedes. Desde la ciudad de San Pedro Sula, el departamento de prensa ha llevado esta producción, tomándole el pulso político a la nación. Una cosa es la óptica, estar viendo las cosas desde Tegucigalpa, y otra cosa es desde la costa norte de Honduras. Allá es de saco y de corbata. Aquí en San Pedro Sula es de mangas de camisa, las guayaberas o las coballeras. Allá antes hacía frío, hoy estamos iguales, pero la costa norte caracteriza por lo caliente, por ese calor del costeño, del sanpedrano. Hasta pronto. Maya TV, cobertura total.